Esta imagen es un recuerdo histórico de Yalta. Pero ¿cómo se llegó a este momento? ¿Por qué se muestran tan tensos Churchill, Roosevelt y Stalin? Unidos en la guerra, los aliados se enfrentarán en tiempos de paz. Durante 8 días, entre el 4 y el 11 de febrero de 1945, los tres grandes se batirán en una cruel disputa provocada por sus ideologías y opuestos intereses. Esta será la última vez que se reúnan. Los tres viven un momento crucial de su destino, mientras que esta conferencia sumirá al mundo en una nueva oscuridad. ...3 de febrero de 1945. Tras un vuelo de 7 horas que despegó por la noche, aviones británicos y estadounidenses aterrizan en la pista helada del aeropuerto de Saki en Crimea. Al salir del avión, Winston Churchill parece débil y presenta una fiebre alta. Pero el primer ministro británico saca pecho. Incluso enfermo, escribirá una nueva página en la historia. Lo mismo hará el presidente Roosevelt, a pesar de su cansancio extremo. Los diplomáticos y militares se saludan en la pista. Muchos de los asistentes podrían escribir un diario. Gracias a sus revelaciones, sabemos exactamente lo que ocurrió en la conferencia. Sus historias cuentan algo que no se incluyó en la historia oficial. Stalin decidió no recibir a sus invitados en Saki. Su ausencia es el primer envite en su juego de poder. Las negociaciones van por buen camino. Fue Molotov, la mano derecha de Stalin, el que recibió a Roosevelt y a Churchill a su llegada. Afectado por la polio, Roosevelt no puede caminar. A su lado lo hace Churchill, que parece estar en una situación de inferioridad. Esta extraña estampa no pasó desapercibida para el médico personal de Churchill, Lord Moran, que se quejaba en su diario. Pero no será la última vez que Churchill parezca el sirviente de Roosevelt. Aún no ha acabado la guerra y la gloria del Imperio Británico se desvanece. Estados Unidos y la Unión Soviética son los nuevos grandes del siglo. Para Churchill, Yalta será su salvación. Yalta se encuentra a 150 kilómetros de Saki. El viaje dura unas 5 horas por el estado de la sinuosa carretera. Comienza una dura prueba para Roosevelt. Estaba paralizado. Incluso en coche, iba en el asiento trasero con 2 cojines detrás, aquí, para sujetarle la espalda. Y unos apoyos para las piernas que no podía utilizar. Fue un viaje muy complicado. Mientras continúa la guerra en Europa, se vigila estrechamente la carretera hacia Yalta. 160 cazas patrullan el cielo. La hija de Roosevelt, Anna Bettiger, que lo acompaña en el viaje, se sorprende por cómo se comportan los soviéticos. En su diario cuenta: por la ventanilla
Roosevelt y Churchill son testigos de la devastación. Hacía menos de un año que se recuperara Crimea a los alemanes. Más de 20 millones de rusos murieron. 70.000 ciudades y pueblos soviéticos fueron destruidos. La URSS muestra profundas heridas de guerra y el propio Stalin se ha asegurado de que sus invitados no pierdan detalle de la destrucción por el camino. Esto permitió a Stalin, que lo tenía muy bien pensado, cargar la culpa a sus dos homólogos, sobre todo a Roosevelt. Hemos perdido a mucha gente, hemos perdido a mucha gente porque no nos ayudasteis. Tras un interminable viaje de 5 horas, Roosevelt y Churchill llegan a Yalta por la tarde. Roosevelt está extenuado. Su viaje comenzó 12 días antes, cuando cruzó el Atlántico en barco antes de viajar en avión hasta Malta. El presidente viajó 8.500 kilómetros, mientras que Churchill 3.200. El viaje de Stalin en tren fue tan solo de 1.500 kilómetros. Parecía que el número de kilómetros era importante, ya que Roosevelt iba a hacer el mayor esfuerzo y Stalin el menor. La bahía de Yalta rebosaba encanto. En el siglo XIX era un paraíso soviético donde los zares y los aristócratas pasaban las vacaciones. Los delegados de la conferencia fueron alojados en palacios que aún se conservan intactos. Antes de las negociaciones de febrero de 1945, se reformaron por completo. Como preparación para la conferencia, los palacios fueron reformados muy rápidamente, con cosas traídas desde Moscú en grandes convoyes para darles un toque acogedor. Durante mucho tiempo habían estado olvidados. Fue Stalin el que escogió la sede de la conferencia. Quería asegurarse de que sus invitados se llevaran un buen recuerdo. Los saluda con opulencia y les reserva las 2 mejores mansiones. El Palacio Livadia para Roosevelt, donde se produjeron las negociaciones. Y Vorontsov para Churchill. La noche está despejada en Yalta. Los 3 grandes reúnen fuerzas para la inminente maratón. ...4 de febrero de 1945... ...primer día de negociaciones... Antes de que comience el debate, Stalin visita a sus invitados. Comienza con Churchill. No se habían visto desde que se reunieran en Moscú 4 meses antes. Se alegran de verse y evalúan la situación militar. La reunión con Roosevelt es igualmente cordial. El ruso y el estadounidense beben martini, el preferido de Roosevelt. Y no había limón. Stalin lo apunta y la próxima vez hace que traigan un limonero. Esto impresiona bastante a los británicos y a los estadounidenses, porque un limonero en medio de la guerra llama mucho la atención.
Están sorprendidos y a la vez demuestra el poder de Stalin. En la batalla, Stalin tiene una posición dominante. Desde la primavera, los soviéticos no dejan de arrasarlo todo y el Ejército Rojo está recuperando territorios de los alemanes. Es hora de que los esfuerzos bélicos de Stalin den resultados. Las negociaciones por fin comienzan a las 5. El salón de Livadia se ha preparado para la conferencia. Todo está listo. Los ministros y diplomáticos conversan entre ellos a la espera de los 3 grandes líderes. El primero en llegar es Churchill con su hija Sara. Se muestra de buen humor y lleva un sombrero ruso en homenaje al anfitrión. Se encuentra mejor. Tras haber descansado, ha remitido la fiebre. Le sigue Stalin. Ante las cámaras, los dos hacen alarde de su camaradería. Roosevelt ya se encuentra en la mesa, tras una entrada más discreta. Este ritual se repetirá los próximos 8 días. Ha prohibido que las cámaras lo graben al llegar, por considerarlo humillante. Tenía que pasar de la silla de ruedas a la silla, algo difícil cuando tienes medio cuerpo paralizado. Los 3 están rodeados de sus asesores. No van a negociar solos. A Churchill lo acompañan Anthony Eden, ministro de Exteriores, y Alexander Cadogan, experto en Polonia. Roosevelt cuenta con Harry Hopkins, su amigo y mano derecha, en quien más confía, y con su ministro de Exteriores, Edward Stettinius. Los asesores de Stalin son Vyacheslav Molotov, ministro de Exteriores, y el diplomático Iván Maisky. Hay 4 grandes dosieres en la mesa. El del destino de la Alemania derrotada, el de Polonia, Naciones Unidas y el de la guerra contra Japón. Las posturas de los ejércitos aliados tendrán una gran influencia sobre estos dosieres. Desde diciembre, el Ejército Rojo ha liberado Rumanía, Bulgaria, Hungría y Polonia. Los rusos están a tan solo 80 kilómetros de Berlín. Sin embargo, las fuerzas anglo-estadounidenses se han visto frenadas por un contraataque alemán y aún deben cruzar el Rin. Se puede afirmar sin duda, desde un punto de vista militar, que los soviéticos están por delante de sus aliados occidentales. Y ello les da ventaja desde una perspectiva diplomática. Además de esta desigualdad en el campo, existe una diferencia ideológica. Churchill y Roosevelt son capitalistas frente a un comunista. Esto no significa que se vayan a enfrentar a Stalin. Ni mucho menos. De hecho, los dos abrazan diferentes ideologías. Roosevelt respeta a Churchill como un viejo caballo de guerra solitario en Europa y lo admira por ser capaz de seguir logrando grandes hazañas. Al mismo tiempo, siente algo de desprecio, porque lo ve como un viejo colonialista, mientras que él tiene ideales modernos, como la descolonización del mundo. Roosevelt necesita a Stalin más que a Churchill. En este momento, Estados Unidos está librando una guerra contra Japón en el Pacífico. Las batallas son muy violentas. Y los japoneses no dudan en lanzar aviones kamikaze antes que rendirse.
Sin ayuda de los rusos, la guerra no tendría fin. Roosevelt también necesita a Stalin para la futura Organización de Naciones Unidas que pretende crear. Sin la URSS, Naciones Unidas no tendría sentido. Para que el proyecto avance, Roosevelt está dispuesto a deshacerse de Churchill, un viejo aliado, pero sin nada que ofrecer. A Churchill no le sentó muy bien. Consideraba que era un escándalo que llegaran separados, ya que sabía que Stalin aprovecharía cualquier diferencia entre el británico y el estadounidense. El primer ministro británico sospecha que Stalin tratará de establecer regímenes comunistas en los países liberados por el Ejército Rojo y sabe que sin la ayuda de Roosevelt será imposible frenarlo. El primer día tan solo se tratan temas militares. Todos se observan mutuamente. Comienzan a desplegar sus tácticas y Stalin se adelanta. Sugiere que Roosevelt presida las sesiones plenarias. Al nombrarlo presidente, podría parecer un favor, pero realmente lo deja sin poder, ya que queda relegado a maestro de ceremonias, mientras que los demás pueden conspirar y negociar a sus espaldas. Es una jugada muy inteligente de Stalin. La primera sesión fue una toma de contacto, ya que no se tomaron decisiones importantes. Pero los occidentales saben que no será fácil alzar sus voces frente a Stalin. Al llegar la noche, todos ultiman su estrategia para el día siguiente. Churchill reflexiona tranquilo, en solitario, frente a los retratos de los aristócratas británicos que Stalin ha colgado intencionadamente para su disfrute. Roosevelt desarrolla su plan de batalla con Harry Hopkins. Segundo día. De nuevo Churchill es el primero, mientras que Stalin llega tarde, como es su costumbre. Esta vez se debatirán temas importantes, entre ellos la cuestión de Alemania. ¿Cuál será su destino tras haber perdido la guerra? ¿Cómo se gestionará el país? ¿Qué indemnizaciones serán las adecuadas? Los aliados tienen diferentes respuestas para estas preguntas. El debate comenzará con la inminente ocupación de Alemania. Ya en 1944, la idea era que una vez conquistado, el país se dividiría en tres gobiernos, el estadounidense, el británico y el soviético. Pero Churchill reclama una cuarta división, para Francia. No quiere estar solo frente a estos dos grandes que tienen un interés personal con las potencias imperiales. Busca una alianza con otra potencia colonial. Finalmente, Stalin dice en tono generoso: los franceses no lucharon mucho, así que no veo por qué. Colaboraron. Se rindieron muy rápido en 1940. No se lo merecen, pero soy razonable. Está bien, pero compartiréis vuestra zona de ocupación. Esta concesión no le cuesta nada y Stalin accede rápidamente, pero aprovecha para pedirles a sus aliados algo a cambio. Desea que Alemania pague la máxima indemnización posible. La Unión Soviética está arruinada. Los alemanes deben pagar. Esta actitud vengativa preocupa a Roosevelt y a Churchill. Esta vez los dos líderes occidentales se mantienen firmes. Si arruinamos a Alemania, ¿cómo volverá a levantarse? Tendremos que financiarla nosotros. Y en definitiva seremos los que pagaremos la indemnización a Stalin. Y eso no puede ser. Esta negativa hace que Stalin se cierre aún más. Está molesto y comienza a sospechar. Se enfada con sus aliados y se pone agresivo. En serio, miradme.
A ver, ¿por qué no queréis que se reconstruya la Unión Soviética? ¿Escondéis algún motivo en vuestras mentes occidentales por el que no queráis que nuestro país se reconstruya legítimamente? ¿Por qué queréis debilitarnos? Primero el desafío y luego el engaño. Stalin jugará su carta del triunfo. Para ello necesita el apoyo de su mano derecha, Molotov. Los dos conforman un dúo único y ambos controlan las oscuras artes de la diplomacia. Molotov es el poli malo, Mr. Niet. No es nada gracioso y se muestra inflexible en los temas más complicados. El momento en el que interviene Stalin es cuando suaviza las aguas, como diciendo, te estás pasando, no tienes que ser tan duro. En ese momento, queda añadir la cifra total de indemnización al dossier alemán. La delegación soviética no ha decidido nada, tan solo un mínimo y un máximo. En su diario, el diplomático ruso Iván Maisky describe la escena. Es una forma de demostrar que el debate continúa, que nada ha terminado aún, y quizá sea más tranquilizador para sus homólogos en la mesa. 10.000 millones para la URSS. Decidido. Nadie dice nada. Stalin asume que se ha aceptado la cifra. Los occidentales no se atreven a reaccionar, pero esta decisión tendrá graves consecuencias más adelante. Como Alemania no puede pagar tal suma, los soviéticos la cobrarán en especie y desmantelan la industria alemana. Tras esta primera ronda de negociaciones, los tres grandes se retiran a sus palacios a descansar. Como de costumbre, Stalin se rodea de dosieres y prepara los próximos debates. Su mesa del despacho se ha conservado intacta. En el Palacio de Livadia, Roosevelt encuentra la paz y la serenidad con su hija Anna. En los últimos años, ella ha sido su confidente y lo acompaña a todas partes. No solo le hacía buena compañía por ser su hija, sino que además era muy valiente, audaz y culta. Vivíamos en la Casa Blanca, así que era como su ayudante, sin sueldo, muy informal, lo que llamaríamos su mano derecha. A 15 kilómetros en el Vorontsov, Churchill está con su hija Sara. La joven es actriz y voluntaria en la Fuerza Aérea Británica. Churchill disfruta de su alegre presencia. Las jóvenes están encantadas por poder participar y sus padres presumen de sus hijas uniformadas, mostrando que toda la familia participa y ello causa buena impresión en la comitiva. Pueden hacer lo que nadie más puede. Por ejemplo, Churchill solía levantarse tarde, trabajar en la cama, darse largos baños, y no puedes enviar a un ayudante para avisarlo. Eso sería impensable, pero sí a su hija. Esa semana, muchas noches, uno de los líderes invitaba a los demás a cenar. Una ocasión más informal para seguir las negociaciones. La primera de ellas se celebró en Livadia. Los estadounidenses se encargan del servicio y los rusos de la comida. Stalin se ha propuesto que no falte el lujo.
La cena consta de 15 o 30 platos, con caviar, nata, de todo. La nata estaba racionada en Gran Bretaña. La gente ya casi no sabía lo que era. Mientras tanto, el pueblo soviético se moría de hambre. Pero a Stalin le daba igual, solo quería alardear de su poder. Es la hospitalidad georgiana y rusa. Soy tu anfitrión, lo haré todo por ti, solo tienes que pedirlo. Psicológicamente esto le da ventaja. Soy vuestro maestro y sirviente. Es maravilloso. Maravilloso y amenazador. Todo depende de la buena voluntad de Stalin. Ese es uno de los aspectos que definen Yalta. Para que sus invitados se sientan cómodos y con buena disposición, Stalin ha pensado en todo. En la cena no podía faltar el alcohol. Todos sabemos que si quieres que las negociaciones salgan bien, los delegados deben sentirse cómodos. Así que nunca faltaron comida y bebida por parte del anfitrión. Se trata de un juego a ver quién bebe más, lo que significa que el alcohol formaba parte de Yalta. La primera cena unió a los aliados. Se creó una nueva confianza. Negociaron en un buen ambiente. Para que todos se recuperaran de las noches de alcohol, las sesiones plenarias se celebraban por la tarde. Pero las cohortes de Stalin, Roosevelt y Churchill trabajaban por la mañana preparando los debates. Estudian los posibles compromisos para cada dossier. Luego, los tres grandes discutirán los detalles. El tercer día, el 6 de febrero, se tratará el tema de Polonia. Es el tema más delicado del momento. También el más simbólico, ya que la guerra comenzó en Polonia. Los aliados deben establecer un nuevo gobierno, pero no logran llegar a un acuerdo. Para Stalin, Polonia siempre había sido una amenaza para su país. A lo largo de la historia, Rusia ha sido invadida a través de Polonia. Por tanto, Stalin quiere que Polonia sea un estado amigo. De hecho, pretende construir un colchón defensivo alrededor de la URSS para que no vuelvan a atacar. La Unión Soviética quería estados colchón. Era comprensible. Como también lo era que, para los rusos, era una clave de su política exterior. Y pensándolo bien, nadie quiere, al ser un país tan grande como la Unión Soviética, tener a un país hostil en la frontera. No, mejor un estado amigo. Pero, ¿qué es un país amigo? ¿Un país cuya política exterior es amiga de la Unión Soviética y cuya política interior es completamente libre? ¿O un país cuya amistad se incorpore al comunismo? Esa es la gran duda. La opinión británica es que no le declararon la guerra a Hitler tras invadir Polonia para que ésta acabase siendo comunista. Churchill quería que Polonia fuera libre e independiente. Los británicos siempre se habían llevado bien con Polonia. Tenían un antiguo acuerdo comercial y económico y no querían que un país tan grande como Polonia, con sus recursos naturales y humanos, estuviera bajo la influencia comunista si podían evitarlo. Para Roosevelt, algo alejado de Europa, el tema polaco es algo secundario, pero importante por otros motivos.
6 millones de ciudadanos estadounidenses son de origen polaco y en su mayoría apoyan al Partido Demócrata de Roosevelt. Así que es muy consciente de la importancia que tiene Polonia. Estos ciudadanos polacos que se refugiaron en Estados Unidos se oponen al comunismo. La mayoría llegaron a Estados Unidos antes de la Primera Guerra Mundial, pero jamás olvidaron que Stalin y Hitler apoyaron la invasión de Polonia. Estos ciudadanos, junto con los británicos, apoyan al presidente polaco Władysław Rakiewicz, que lleva exiliado en Londres desde 1940. El problema es la oposición de otro gobierno, esta vez comunista. A la cabeza de este gobierno de influencia soviética está Boleslav Bierut. Su sede se encuentra en el centro de Polonia, en Lubin, y se denominan Comité de Lubin. Los gobiernos de Londres y Lubin se detestan. Hace 6 meses ocurrió algo que dañaría su relación para siempre. Agosto de 1944. En este momento, el Ejército Rojo está a las puertas de Varsovia. Desde Londres, Rakiewicz decide alentar una insurrección. Quiere que la resistencia polaca libere la capital antes que los comunistas, para lograr ventaja en el futuro gobierno. Pero el contraataque alemán es violento. Durante 63 días, la resistencia es atacada sin tregua. Stalin permite que esto ocurra y ordena al Ejército Rojo que no haga nada. Los nazis masacran a 200.000 polacos. Destruyen el 90% de la capital polaca. 2 meses después, Stalin recoge los frutos e instala un gobierno comunista en Varsovia. Las acciones de Stalin empañan las negociaciones de Yalta. Churchill jamás comprendió que Stalin dejara que los insurgentes de Varsovia murieran sin acudir en su ayuda. En ese momento comprende que no se trata de alguien bueno, que no puede confiar en él y que de hecho es un peligroso asesino. Finalmente, aunque hubiera que eliminar a Hitler primero, tendrían problemas parecidos con Stalin tras la guerra. Pero ahora en Yalta, los aliados deben apartar las sospechas y el rencor y construir el futuro gobierno de Polonia. La duda es en qué modelo político se basará. El enfoque anglo-estadounidense es construir un gobierno nacional unido formado por los diferentes grupos políticos antifascistas de Polonia. Los soviéticos y Stalin tan solo piensan en utilizar el gobierno de Varsovia tal cual y añadirle a algunos miembros. Comienza un pulso político. Stalin no quiere oír hablar de un gobierno de Londres. Por otro lado, cuando Churchill o Roosevelt tratan de sugerir posibles miembros para la administración de Lubin, los rechaza. ¿Por qué iba a aceptarlos? Stalin sabe que juega con ventaja. Las tropas soviéticas estaban en esos países, ocupando esos países. Aunque no se empleaba la palabra ocupación, pero aún así estaban allí. Y allí la influencia soviética, a posteriori, vimos que fue inevitable. Los aliados no llegan a un acuerdo
y poco a poco se caldean los ánimos. Stalin se muestra cada vez más inquieto. A su lado, Iván Maisky está paralizado. En su diario escribió: Stalin era una persona muy tranquila y taciturna, salvo en contadas ocasiones en que se enfadaba. Estas ocasiones tuvieron gran influencia en el debate. El hecho de que se levantara y comenzara a exaltarse demostraba a sus homólogos que había cuestiones en las que no estaba dispuesto a ceder. La actitud del líder soviético enmudece a sus aliados. Hopkins, testigo del desastre, le pasa una nota al presidente Roosevelt. Mejor dejar las cosas así y retomarlas de nuevo al día siguiente. Las dotes negociadoras de Stalin no pasan desapercibidas. El tío Joe, como lo conocen los occidentales, tiene un poder hipnótico sobre las delegaciones. Esa noche en su habitación, el diplomático Alexander Cadogan escribe: El secretario de Estado británico, Anthony Eden, también se sorprende. Sin embargo, el éxito de Stalin no solo se debía a su talento negociador. Sin que Eden y Cadogan lo supieran, los secuaces del tío Joe espiaban a sus aliados. Antes de que comenzara la conferencia, ya sabía todo lo que pasaba. Los preparativos para la conferencia de Yalta duraron varios meses. En aquel momento, los servicios de inteligencia rusos ya estaban establecidos en Inglaterra y en Estados Unidos. Nuestros agentes nos proporcionaban información muy detallada de cómo Churchill y Roosevelt preparaban la conferencia. Sabíamos lo que iban a tratar y qué posturas adoptarían durante las negociaciones. Para no perder ni un detalle, el servicio secreto ruso colocó micrófonos en los palacios. Churchill y Roosevelt lo sabían. Lo que no sabían, inocentes de ellos, es que cuando trataban cuestiones confidenciales en los jardines, todo se grababa con micrófonos multidireccionales que los rodeaban. Estaban en los árboles, en los arbustos, y grababan una conversación en un radio de varios metros. Stalin no trata esta información a la ligera. No quiere perderse nada. Insiste en que sus espías le informen personalmente de todo lo que hayan oído. Stalin quería saber cómo se decían las cosas. Incluso insistía en que le repitieran las conversaciones con la misma entonación que empleaban Churchill y Roosevelt. En Yalta las cartas de póker están marcadas. Stalin sabe exactamente qué jugadas harán sus enemigos. Sabe exactamente lo que va a hacer, mientras que sus aliados van a ciegas. Cuarto día de negociaciones y aún queda por finalizar el dossier polaco. Gracias a la información recabada el día anterior,
Stalin sabe que sus aliados pretenden sacrificar Polonia para conseguir otros objetivos en otros dosieres. Para Roosevelt, lo más importante son Naciones Unidas y Japón. El dossier que más le interesa a Churchill no está en la mesa de Yalta, pero es un tema subyacente: Grecia. Grecia es un antiguo protectorado británico. Supone un punto estratégico para los británicos, ya que conecta con el Canal de Suez, lo que le da acceso a sus colonias. Pero en los 2 últimos años, Grecia se ha visto envuelta en una cruda guerra civil. Los comunistas tratan de destronar al rey, controlar el territorio y están a punto de tomar el poder. Si Grecia cae en manos de los comunistas, el futuro de todo el imperio británico estaría en juego. Para Churchill sería una situación terrible. Para evitarlo, da el primer paso y se sumerge en una peligrosa negociación. En octubre de 1944, 4 meses antes de Yalta, el primer ministro británico se reúne en persona con Stalin en Moscú. Mientras, Roosevelt organiza su campaña para ser reelegido. Churchill aprovecha la ausencia del presidente estadounidense para forjar un pacto secreto con Stalin sobre el futuro de Europa. Cuando hablamos de dividir el mundo, no se trató en Yalta, sino en la reunión de Churchill y Stalin en Moscú. Lo hicieron en un trozo de papel escrito a mano por Churchill y con notas de Stalin. Como 2 comerciantes, se reparten la mercancía de Europa del Este. Rusia se queda con el 90% de Rumanía. Los soviéticos con el 75% de Bulgaria. Los británicos se hacen con el 90% de Grecia. Al llegar a Yalta, Churchill espera que Stalin recuerde su trato. Para asegurarse de que el líder soviético le da carta blanca con Grecia, al primer ministro británico no le importa deshacerse de Polonia. Este acuerdo con porcentajes contrasta mucho con la idea de un Churchill inflexible. Él jamás habría accedido a comprometer ninguna zona o esfera de influencia en Europa. Para no enfadar a Stalin, las potencias occidentales se muestran conciliadoras con la cuestión polaca. El 4.º día de negociaciones, el estadounidense y el británico acaban con el gobierno de Rakievich en el exilio y reconocen el gobierno comunista de Bierut en Lublin. A cambio, Churchill y Roosevelt ganan puestos en el gobierno no comunista de Lublin. Stalin también se compromete a convocar unas elecciones libres en Polonia tras la guerra, así como en todos los demás países liberados por el Ejército Rojo. La expresión elecciones libres le suena a triunfo a los occidentales, aunque Stalin no les ha dado ninguna garantía. Lo único que consiguieron de Stalin fue una declaración de buenas intenciones y respuestas que les permitirían no hundirse en sus respectivos parlamentos. Tan solo consiguieron eso. Pero, ¿qué más podían hacer? Pero ¿cómo se iban a celebrar unas elecciones libres si el país estaba ocupado por el Ejército Rojo? Ahí radicaba el engaño a los occidentales. Porque a cambio de sus promesas, los líderes occidentales le habían hecho un gran favor a Stalin. Le permitían construir un colchón defensivo al anexionar parte de Polonia a la Unión Soviética. A cambio, Polonia se haría más adelante con territorios alemanes, lo que significaría una transición gradual hacia Occidente. Stalin tiene todo decidido con el tema polaco. El líder soviético tiene todo lo que necesita. Sus aliados esperan que no se le olvide. ...8 de febrero. El sol brilla con fuerza desde el cielo de Crimea. Roosevelt está nervioso, ya que pronto se tratará el tema de Japón.
el presidente estadounidense necesita el apoyo de Stalin. Para asegurarse de que todo saldrá bien, invita a Stalin a un martini antes de la sesión plenaria. Churchill no sabe nada de este encuentro y la reunión se hace a sus espaldas. Roosevelt teme que el impulsivo británico no le deje negociar abiertamente y lo tire todo por la borda. El estadounidense confía en una charla sincera. Él confiaba en entenderse personalmente con Joseph Stalin y creo que pensaba que podría haberle influido con la relación que estaba surgiendo entre ellos. Pero las cosas no eran así con Stalin. No tenía ni idea de lo cruel que era Stalin, ni del poco sentimiento humano que albergaba. Mientras, la campaña estadounidense en el Pacífico sufre graves pérdidas frente al fanático ejército japonés. Los altos mandos estiman que sin la ayuda rusa, la guerra podría durar otro año y acabar con la vida de más de 500.000 de militares. Roosevelt quiere poner fin a esta matanza. Stalin lo sabe y sube la apuesta. A cambio de carne de cañón soviética, quiere territorios y se muestra tacaño. Reclama la isla de Sajalín y las Islas Kuriles, así como el control de Port Arthur, Dairen y el ferrocarril de Manchuria. Las Kuriles o Sajalín no son un problema en las negociaciones porque pertenecen a Japón y los estadounidenses estarían encantados de darles territorio japonés a los soviéticos. Pero Dairen y Port Arthur son un problema porque son de China y China significa Chiang Kai-shek, que es un aliado de Estados Unidos al que no invitaron a Yalta. Roosevelt podría recibir críticas, sobre todo por parte del Senado, al hacer concesiones a Stalin en detrimento de un aliado. Una situación muy delicada. A cambio, Stalin trata de tranquilizar a Roosevelt. Empleará su encanto para hallar una solución y convencer a Chiang Kai-shek de que acepte la situación. El intérprete de Roosevelt, Charles Bollen, cuenta en sus memorias: Roosevelt tiene sus dudas, pero ante la intransigencia soviética se traga sus escrúpulos. Lo que más desea es que acabe la guerra. Sacrifica a sus aliados chinos, así como a Dairen y Port Arthur. Ya lo resolverá con Chiang Kai-shek cuando acabe la guerra. Roosevelt puede sentirse orgulloso. Ha logrado sus objetivos. No solo con Japón, también con Naciones Unidas. La nueva organización de la que quiere encargarse ambiciona lograr la paz en el mundo. En principio, Stalin ha accedido a ser parte de esta organización que velará por la paz. Esta participación de facto de la URSS no convence, pero es un comienzo. Es un gran paso que Stalin admita que mandará a Molotov a Dumbarton Oaks para las primeras negociaciones. Es una gran concesión. No para de preguntar: ¿esta organización tuya de verdad puedo mandar a Molotov? No estoy seguro. Juega al ratón y al gato y se le da bien. Sexto día de negociaciones.
El 9 de febrero de 1945, Churchill, Roosevelt y Stalin muestran su buen humor a la multitud de fotógrafos. Naciones Unidas, Japón, Alemania, Polonia... Los tres grandes han logrado acuerdos en todos los dosieres. Y todos han conseguido lo que más querían. Churchill ha demostrado estar a la altura de sus dos poderosos homólogos y ha elevado a Francia al terreno de los vencedores al darles una zona de ocupación en Alemania. Stalin dio luz verde a Roosevelt con Naciones Unidas y Japón. Y junto con Churchill, también hizo que Stalin accediera a convocar elecciones libres en Polonia y Europa del Este tras la guerra. Pero el premio gordo se lo lleva el líder soviético. Sin duda, la Unión Soviética y Stalin son los que salieron mejor parados de la conferencia de Yalta. Stalin consiguió lo que quería en cuanto a Polonia y más o menos lo que pretendía con Alemania en lo que se refiere a las indemnizaciones. Esta imagen de perfecta armonía entre los tres grandes da la vuelta al mundo. Pero es algo engañosa. En Yalta, Stalin, Roosevelt y Churchill trataron de llevarse bien. Deseaban mantener la alianza mientras continuara la guerra. Pero en definitiva, cada uno defendía su propia visión del mundo y sus intereses. Los acuerdos de Yalta son precarios. Surgieron del compromiso y se basan en una frágil unanimidad entre tres personajes singulares. Sin embargo, finalizadas las negociaciones, todos quieren creer. Aquella noche, las delegaciones brindaron por la amistad entre países y la paz mundial. Pero esta esperanza durará poco. Pronto se romperá la entente entre los tres grandes. Tan solo 3 semanas después de la conferencia, Stalin se salta los acuerdos de Yalta. El Ejército Rojo sigue ocupando Rumanía y Stalin organiza una toma de poder por parte de los comunistas. En Polonia, cuando los aliados proponen a un ministro no comunista para el gobierno, Stalin lo rechaza. Roosevelt, hasta ahora confiado, se muestra nervioso. Después de Yalta, Roosevelt se sintió defraudado. Se dio cuenta de que el Stalin al que creía conocer no tenía nada que ver con el auténtico. El 1 de abril, Roosevelt envió un largo telegrama a su amigo Stalin en el que le pedía explicaciones. Pero esas advertencias caen en saco roto. Stalin sigue con su despiadado plan y continúa instalando regímenes comunistas en Europa del Este. Roosevelt muere 11 días después de enviar el telegrama y no llegó a ver la traición completa de Stalin. Churchill, que inesperadamente pierde las elecciones generales, contempla impotente cómo se desmorona su plan maestro. Los tres grandes no consiguieron lograr la paz mundial en Yalta. El sueño de la hermandad fue tan solo una ilusión. Estos antiguos aliados se convertirán en enemigos, en una nueva clase de conflicto: la Guerra Fría.